Les doy la más cordial de las bienvenidas a la explicación de la actividad integradora número 3, correspondiente al módulo 12, la electricidad de un globo. Mi nombre es facilitador Eduardo Manuel Osorio Bautista. Vamos a comenzar la actividad explicando brevemente el contexto de la misma. Para ello tenemos el siguiente texto. Se hace frotar un peine de plástico en una cobija de lana, ocasionando que el peine esté electrostáticamente cargado. Se acerca el peine a un papel, ejerciendo una fuerza de atracción sobre un papel, de tal forma que se pueden identificar dos cargas positivas en la periferia del peine y una negativa en la periferia del papel. Las cargas del peine y del papel están colocadas en los vértices de un triángulo equilátero, cuyos lados tienen una longitud de 50 centímetros, tal como se muestra en la figura. Se sabe que la carga 1 tiene polaridad negativa, con un valor de menos 20 microcoulomb. La carga Q2 tiene una polaridad positiva con una magnitud de 10 microcoulombs y la carga Q3 tiene una polaridad positiva con una intensidad de 30 microcoulombs. Entonces, lo primero que tenemos que hacer en este ejercicio, vamos a encontrar la fuerza que ejerce la carga 1 con respecto a la carga 3 y la fuerza que ejerce la carga 1 con respecto a la carga 2. Y posteriormente vamos a hacer uso del método del triángulo para que podamos sumar ambas fuerzas y encontremos lo que sería la fuerza resultante. Algo también que tenemos que considerar es la magnitud de cada una de las cargas. La carga Q1 tiene 20 microcoulombs, la carga Q2 tiene 10 microcoulombs y la carga Q3 tiene 30 microcoulombs. Recuerden que estos microcoulombs los tenemos que transformar a coulomb para poder emplear la ley de Coulomb que nosotros conocemos a partir de la semana número 1. Y también sabemos que el triángulo es equilátero, es decir, tiene los mismos lados, tanto en el lado izquierdo como el lado derecho y el lado de abajo. Y también tiene el mismo ángulo. Todo esto nos va a servir para poder desarrollar el método que a continuación les voy a explicar paso a paso. Y vamos a comenzar primero con el siguiente esquema para que vayas entendiendo de qué se trata esta actividad. Para que lo podamos entender de una manera más clara, la carga 1, que es la que tenemos aquí, de carga negativa, va a ejercer una fuerza con respecto a la carga 3. Y lo estamos viendo aquí. Entonces va a haber una fuerza que va a ejercer la carga 1 con respecto a la carga 3. Y eso se debe a que la carga número 1 tiene una magnitud negativa con respecto a la carga 3, que es positiva. Por lo tanto, va a haber una fuerza de atracción y la fuerza de atracción va a ser hacia la carga 3, que tiene carga positiva. Tenemos luego el caso de la carga 1, que también es negativa con respecto a la carga 2. En este caso, va a haber una fuerza de atracción de la carga 1 a la carga 2. Esto va a generar entonces una fuerza. Esta fuerza nosotros la vamos a encontrar a través de la ley de Coulomb. Y finalmente, algo muy importante, el ángulo. El ángulo de un triángulo equilátero generalmente va a ser de 60 grados, como lo vemos aquí en pantalla. Entonces, este ángulo va a ser de 60, este ángulo que vemos aquí va a ser de 60 y este ángulo de aquí va a ser de 60. Y eso se debe a que los triángulos equiláteros tienen el mismo ángulo en cada uno de sus vértices. A continuación, vamos a ver cómo encontrar la fuerza debido a la carga 1 con respecto a la carga 2 y la fuerza debido a la carga 1 con respecto a la carga 3. Para ello, vamos a trasladar esto que vemos aquí en pantalla. Aquí tenemos entonces el esquema que le mostré anteriormente y vamos a encontrar lo que sería la fuerza 1 con respecto a 2, que es la que tenemos aquí en el eje horizontal, y vamos a encontrar también la fuerza 1 con respecto a 3, que es la que tenemos aquí en el eje inclinado. La carga negativa la tenemos aquí. Sabemos que la carga 2 la tenemos acá y la carga 3 es la que tenemos aquí en la parte superior. El ángulo, en este caso del vértice del triángulo equilátero, va a ser de 60 grados. Lo primero que tenemos que hacer es conocer las cargas. Las cargas ya nos las da el ejercicio. En este caso yo he cambiado los datos para poder explicar adecuadamente este ejercicio. En plataforma vas a encontrar otros datos de carga, sin embargo el procedimiento sigue siendo el mismo. Entonces, la carga 1 yo le he dado un valor de menos 20 microcoulomb. La carga 2 igual a 10 microcoulomb y la carga 3 igual a 30 microcoulomb. Como está en microcoulomb, yo tengo que convertirla a coulomb. ¿Cómo lo voy a hacer? Simple y sencillamente multiplicando por 10 a la menos 6. Entonces, multiplico menos 20 por 10 a la menos 6 y voy a tener menos 20 por 10 a la menos 6 coulomb. Lo mismo hacemos con la carga 2. Multiplicamos 10 por 10 a la menos 6 y vamos a tener
10 por 10 a la menos 6 coulomb. Y finalmente la carga 3 vamos a multiplicar 30 por 10 a la menos 6 y vamos a tener 30 por 10 a la menos 6 coulomb. ¿Por qué tenemos que hacer eso? Porque para aplicar la ley de Coulomb, que es la que tenemos aquí en la parte de abajo y también la tenemos aquí en la parte de arriba, tenemos que hacer uso de las cargas, pero estas cargas tienen que estar en Coulomb, y eso es porque la constante de Coulomb está expresado en Coulomb cuadrado. Entonces, nosotros sabemos que la constante de Coulomb es igual a 9 por 10 a la 9 Newton metro cuadrado entre Coulomb cuadrado. Esto se va a multiplicar por la carga 1, que tiene un valor de menos 20 por 10 a la menos 6, y también se va a multiplicar por la carga 2, ya que estamos calculando la fuerza que ejerce la carga 1 con respecto a la carga 2. Y en este caso la distancia va a ser la misma. La distancia de 1 a 2 va a ser igual a la distancia de 1 a 3 y esto va a ser igual a 5. ¿Y eso por qué? Porque tenemos un triángulo equilátero. Habíamos dicho que un triángulo equilátero tiene como característica de que sus lados son iguales. Entonces la distancia que tenemos aquí va a ser la misma que tenemos acá y va a ser también la misma que tenemos aquí en la parte inferior. Tenemos entonces que la distancia son 5 centímetros. Esta distancia se transforma en metros, se divide 5 entre 100 y vamos a tener 0.05 metros. Vamos a hacer las operaciones. Vamos a aplicar entonces la ley de Coulomb. Para encontrar la fuerza ejercida de la carga 1 con respecto a la carga 2, vamos a multiplicar la constante de Coulomb por el producto de las cargas dividido entre la distancia al cuadrado. Entonces vamos a colocar en la calculadora lo que vemos aquí en pantalla. Colocamos entonces 9 y esto lo vamos a multiplicar por 10 a la 9. Enseguida vamos a multiplicar lo anterior por menos 20. Entonces aquí seleccionamos el número 20 y apretamos esta tecla y lo colocamos a la menos 6. Enseguida vamos a multiplicar por 10 a la 10 a la menos 6. El resultado nos va a dar menos 9 quintos y esto es igual a menos 1.8. La distancia al cuadrado va a ser 0.05 metros al cuadrado. Entonces colocamos 0.05, lo elevamos al cuadrado y obtenemos como resultado 2.5 por 10 a la menos 3 metro cuadrado. Entonces metro cuadrado entre metro cuadrado se elimina y me queda Newton. La fuerza tiene que estar expresada en Newton. Finalmente lo único que hacemos es colocar menos 1.8 y esto lo vamos a dividir. Vamos a colocar un paréntesis, colocamos 2.5, apretamos esta tecla y colocamos por 10 a la menos 3. Cerramos el paréntesis y el resultado nos da menos 720 Newton. Recuerda que menos entre más es menos. Esto mismo que acabo de hacer es lo que vas a realizar para encontrar la fuerza que ejerce la carga 1 con respecto a la carga 3. Y el resultado que nos tiene que dar es menos 2160 Newton. Recuerda que la fuerza tiene que estar expresada en Newton. Una vez que ya conocemos la fuerza que ejerce la carga 1 con respecto a la carga 2 y la fuerza que ejerce la carga 1 con respecto a la carga 3, ya podemos encontrar la fuerza resultante. Y para ello vamos a hacer uso de un método que se llama el método del triángulo. Y es lo que vamos a ver a continuación. A continuación les voy a explicar el método del triángulo. Tenemos aquí el mismo esquema que les presenté anteriormente. Vamos a ver antes de la explicación de este método lo siguiente. Es el método del triángulo. El método del triángulo es la suma vectorial. Ya conocemos las dos fuerzas y lo único que vamos a hacer ahora es encontrar esta fuerza resultante, que es la que me está pidiendo la actividad. ¿Qué tengo que hacer para poder encontrar esta fuerza resultante cuando ya nosotros conocemos lo que sería la fuerza 1 y la fuerza 2? Tenemos primero que dibujar un vector A escala. Enseguida vamos a hacer uso del paso 2, que es dibujar el vector B a escala comenzando al final del vector A. Entonces, si ya conocemos el primer vector, podemos entonces dibujar el segundo vector a partir de donde termina el vector A. Y finalmente en el paso 3 vamos a dibujar una línea que comienza en el vector A y lo vamos a unir al final del vector B. Esto es lo que nosotros vamos a determinar a continuación. Entonces vamos a encontrar esa fuerza resultante y vamos a hacer uso del método del triángulo, que es el que a continuación les voy a explicar. ¿Qué necesitamos para hacer el método del triángulo? Necesitamos primero colocar un vector. En este caso vamos a colocar el vector que se refiere a la fuerza que ejerce la carga 1 con respecto a la carga 2. Su magnitud es de 720 Newton. Vamos enseguida a colocar un pequeño plano cartesiano directamente donde se encuentra la terminación del vector.
de la fuerza 1 con respecto a la fuerza 2. Y a continuación voy a colocar el otro vector que ya conozco, que es el vector debido a la fuerza 1 con respecto a 3. Y cuando colocamos nosotros este vector, prácticamente ya tenemos un triángulo. Colocamos entonces esta flecha azul y observen lo que pasa. Al momento de que yo uno el vector debido a la fuerza 1 con respecto a 2 con el vector debido a la fuerza 1 con respecto a 3, tengo entonces un vector resultante y entonces voy a encontrar mi fuerza resultante. ¿Qué necesito para encontrar esta fuerza resultante? Necesito conocer el ángulo interno que tenemos aquí adentro. Si ustedes se dan cuenta, está una abertura que es mayor de 90 grados. Si tuviéramos aquí una línea vertical sería de 90, pero si ustedes se dan cuenta, la abertura está más orientada hacia la derecha. Por lo tanto, nuestro vector va a tener la siguiente magnitud. Si yo coloco aquí una línea horizontal, prácticamente voy a tener el mismo valor del ángulo interno que vemos aquí. Aquí tendremos entonces un valor de 60 grados. ¿Cuál sería entonces el valor del ángulo que vemos aquí? Entonces tendremos que hacer una diferencia. 180 menos 60 y eso me va a dar 120. El valor de este ángulo va a ser 120 grados. Y esto es muy importante. ¿Por qué es muy importante esto? Porque ya conocemos entonces cuál es el valor del ángulo interno de este triángulo y a continuación vamos a hacer uso de la ley de los senos y la ley de los cosenos para encontrar lo que sería este vector resultante. Estamos aplicando el método del triángulo. Este método del triángulo me dice que para que yo pueda conocer cualquier lado, sea A, el que tenemos aquí, el lado B, que es el que tenemos acá, o el lado C, que es el que tenemos acá abajo, yo tengo que aplicar esto que vemos aquí en pantalla. Tengo que conocer, en este caso, lo que sería, si yo quiero encontrar el lado A, tengo que conocer el lado B y el lado C, y tengo que conocer el coseno de alfa, que sería el que vemos acá. Entonces, si yo quiero conocer este lado, tengo que conocer el coseno de alfa. Si yo quiero conocer este lado, tengo que conocer el coseno de beta. Aquí me lo está diciendo. Y si yo quiero conocer este lado, tengo que conocer el coseno de gamma, que es el que tenemos aquí. Entonces, no está complicado. Ahorita les voy a explicar de una manera sencilla cómo vas a encontrar la fuerza resultante. ¿Por qué estoy explicando esto? Porque a través de la ley de los cosenos, nosotros vamos a encontrar esa fuerza resultante. Y el ángulo debido a esa fuerza resultante la vamos a encontrar a través de la ley de los senos. Para aplicar la ley de los senos, simple y sencillamente hacemos lo siguiente. Me está diciendo el seno del ángulo alfa, que sería este, el seno del ángulo alfa con respecto a su lado. Aquí me está dando su lado. Es igual al seno del ángulo beta, que es el que tenemos aquí, con respecto a su lado B, que es el que tenemos aquí. Y esto es igual al seno del ángulo gamma, que es el que tenemos aquí, con respecto a su lado, que es el que tenemos aquí en la parte inferior. Entonces, si yo quiero conocer el valor de un ángulo, por ejemplo aquí yo quiero saber cuánto vale alfa, ¿qué tengo que hacer? Tengo que conocer el lado B, que sería este, tengo que conocer el ángulo beta y tengo que conocer el lado A, que sería este de acá. Entonces tendremos esta relación, véanlo, B con beta y A, que es el lado, con alfa. Simplemente tendría yo que usar esto. No usaría yo ni gamma ni C. ¿Por qué? Porque se supone que esta ley se aplica cuando nosotros conocemos dos lados y un ángulo y queremos conocer un ángulo que es conocido. Entonces, de esta manera, nosotros vamos a encontrar el lado y vamos a encontrar el ángulo. Para que lo podamos ver de una manera más clara, vamos entonces a la resolución del ejercicio. Y tenemos entonces esto. Esto que tenemos aquí es lo que anteriormente ya habíamos mencionado. Es lo que tenemos acá. Vean, el mismo ángulo, 120. Vamos a encontrar la fuerza resultante a través de la ley de los cosenos. Tenemos la magnitud de lo que sería la fuerza 1 con respecto a 2, que es 720. Y aquí tenemos la fuerza 1 con respecto a 3, que es 2160. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a aplicar la ley de los cosenos. ¿Para qué? Para encontrar el valor de la fuerza resultante, que es lo que me está pidiendo la actividad integradora. Para esta ley de los cosenos vamos a emplear esta fórmula. C cuadrada, que va a estar dada por la fuerza resultante,
va a ser igual a a cuadrada más b cuadrada menos 2a por b coseno de gamma. Les explico rápidamente. Para poder encontrar c cuadrada, que en este caso sería la fuerza resultante, vamos a hacer uso de la ley de los cosenos. A y B va a estar dado por el vector de la fuerza de la carga 1 con respecto a 2. Este sería A. Y B sería el vector debido a la fuerza de la carga 1 con respecto a la carga 3. El coseno de gamma va a estar dado por el valor del ángulo de 120. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es sustituir en A y en B las magnitudes que vemos aquí en pantalla. Y vamos a colocar entonces fuerza resultante al cuadrado, que sería c cuadrada, va a ser igual a a cuadrada. A cuadrada va a tomar el valor de menos 720 al cuadrado. B cuadrada va a tomar el valor de menos 2160, que es el valor de esta magnitud, y esto va a estar al cuadrado. Menos 2 que multiplica a menos 720. Recuerden que el lado A equivale a 720 negativo, que multiplica al lado B, que tiene un valor de menos 2160 también negativo, multiplicado por el coseno de gamma. El coseno de gamma es 120. En este caso colocamos coseno de 120. Posteriormente lo vamos a ir simplificando. Entonces comenzamos la simplificación aquí donde es coseno de 120. Colocamos entonces coseno de 120. Apretamos aquí coseno. Colocamos 120. Y el resultado que vamos a tener es de menos 0.5. Lo vemos aquí en pantalla. Entonces lo colocamos aquí. Posteriormente vamos a efectuar la operación que vemos aquí en pantalla. Entonces vamos a colocar entre paréntesis menos 720. Cerramos el paréntesis. Y esto lo vamos a elevar al cuadrado. Vamos a sumar lo que sería 2160 negativo. Entonces colocamos 2160. Vamos a cerrar el paréntesis y vamos a colocarlo al cuadrado. Y vamos entonces a colocar menos 2 que multiplica menos 720. Volvemos a multiplicar. Colocamos el signo de por. Colocamos menos 2160. Volvemos a multiplicar y colocamos menos 0.5. El resultado obtenido va a ser 6.739.200. Esto que acabamos de obtener le vamos a aplicar la raíz cuadrada, ya que tenemos la fuerza resultante al cuadrado. No podemos dejarla de esta manera. Tenemos entonces que colocarlo sobre una raíz para que podamos obtener cuál es el valor de esta fuerza resultante. Para la raíz cuadrada apretamos esta tecla y vamos a colocar 6.739.200. Apretamos igual y vamos a tener que la magnitud de la fuerza resultante es de 2.595.99. Esto va a ser nuestro valor de la fuerza resultante. Y esto es lo que me está pidiendo la actividad integradora. Ya tenemos entonces lo que es la fuerza resultante, pero necesitamos encontrar el valor de este ángulo que está ejerciendo la fuerza resultante con respecto a la fuerza que ejerce la carga 1 con respecto a la carga 2. ¿Qué necesitamos? Les había yo comentado anteriormente que la ley de los senos hace uso de lo que sería un lado conocido. Ya conocemos este lado. Este lado tiene un valor de 2.595.99. Entonces ya conocemos este lado. Ya conocemos también este ángulo que sería 120. Este ángulo θ está referido con respecto a esta fuerza que está ejerciendo la carga 1 con respecto a la carga 3. Entonces la aplicación de la ley de los senos nos quedaría seno de θ, que es lo que yo quiero encontrar, con respecto a este lado, que es 2160, lo colocamos positivo, va a ser igual a seno de 120. Recuerden que tenemos que tomar un ángulo conocido, por eso estamos colocando aquí seno de 120, dividido entre la fuerza resultante. El valor de la fuerza resultante ya lo conozco, entonces lo colocamos aquí en la parte de abajo. Este 2160 está dividiendo. Va a pasar entonces multiplicando y lo vamos a colocar en el lado izquierdo. Entonces vamos a tener simplemente seno de θ. Entonces hacemos lo siguiente, vamos a efectuar las operaciones que tenemos aquí en pantalla. Entonces abrimos la calculadora y vamos a colocar 2160 por el seno. Entonces apretamos esta tecla de 120, cerramos el paréntesis. Y esto lo vamos a dividir entre 2.595.99 y nos va a dar un resultado
de 0.72. Entonces aquí más o menos un resultado cercano y ya tenemos entonces el valor del seno de teta. Pero este es el seno de teta, no es el ángulo. El ángulo es solamente teta, lo que vemos aquí. Este es el ángulo. Para encontrar el ángulo tengo que aplicar seno inverso. ¿Cómo sería lo anterior? Entonces colocamos aquí seno inverso, apretamos Shift y colocamos sen y le damos igual. Entonces tenemos que el ángulo teta es igual a 46.1 grados. Esto que tenemos aquí es lo que mediría este ángulo que tenemos aquí. Este sería el valor del ángulo teta. Y tenemos entonces que la fuerza resultante es igual a 2595.99 newton. Tenemos que colocar la n, porque en este caso es una fuerza. Y esta fuerza es la suma de la fuerza 1 con respecto a 2 más la fuerza 1 con respecto a 3. Esa es la fuerza resultante que nos están pidiendo en la actividad. Y el ángulo teta es igual a 46.1. Y pues esto sería la parte principal de la actividad. Integradora número 3. Si tienes alguna duda, alguna pregunta con respecto a este método, lo puedes dejar en los comentarios del video y yo le daré respuesta a las dudas que tengas con respecto a esta actividad.